El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. En esta ocasión con un invitado muy especial, el más joven senador de Colombia, Andrés García Zucardi. Bienvenido a Congreso y Sociedad, doctor Andrés García. Hola Néstor, muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo un saludo muy especial a todos esos televidentes que están muy pendientes de este programa. Doctor Andrés García, su campaña se distinguió con un eslogan muy sugestivo: pensemos diferente. ¿Qué significa para un joven de su edad llegar a este escenario del Congreso de la República? ¿Y qué es para usted pensar diferente en función del país? Pensemos diferente es algo realmente importante, realmente interesante. Es valorar, primero que todo, diferentes perspectivas a la hora de solucionar un reto o un problema. Y también se puede resumir sencillamente diciendo que pensemos diferente quiere decir innovar desde la perspectiva del Estado. La gran decisión mía para asumir este reto de vida, que gracias a que nos fue supremamente bien, se ve en el resultado electoral y que justo ahora soy senador de la República, representando a todos esos colombianos que creen en mí y que votaron por mí, es como sociedad reconocer cuáles son esos puntos que sabemos que hay que arreglar, que hay que mejorar, esos retos que sabemos que tenemos que asumir y asumirlos. Me refiero específicamente a que hoy día como sociedad tenemos unas necesidades que ya se conocen. Tenemos unos proyectos y unas iniciativas destinados a esas necesidades que ya se conocen. Y tenemos sobre todo recursos, y hablando de toda clase de recursos, no solamente recursos financieros, sino también recursos humanos, entre otros, destinados a esos proyectos y a esas necesidades. Pero vemos que algo no está funcionando bien. Y yo quiero que nos enfoquemos en esos elementos sistémicos que sabemos que pueden mejorar cómo funciona el todo. Eso quiere decir pensemos diferente. Las personas mayores tenemos fundadas muchísimas esperanzas en las nuevas generaciones que llegan a estos escenarios de decisión del Estado. ¿Qué podemos esperar de este nuevo Congreso los colombianos? ¿Y qué visión particularmente ve usted que gente de su generación comparte sobre lo que debe ser una nueva sociedad? Bueno, primero que todo, este es un Congreso de minorías. Aquí la clave es encontrar puntos mutuos en los que todos estamos de acuerdo y dialogar abiertamente, pero muy constructivamente. Sería muy fácil para unos pocos, dadas estas condiciones, no generar valor, quedarnos quizás en polémicas. Y por eso insisto en que es clave que todos estemos con muy buena actitud para dialogar, para encontrar esos puntos que compartimos y llegar a soluciones pensando diferente, valorando todas esas diferentes perspectivas que nos van a permitir llegar a soluciones a los retos que tenemos hoy como sociedad que son mejores. Es muy breve, por supuesto, su trayectoria, porque usted es un profesional de 5 o 6 años de egresado de la universidad, pero ¿en qué campo ha desarrollado su actividad profesional? Mi campo siempre ha sido el sector privado y dentro del sector privado he tenido una buenísima oportunidad de trabajar en lo que es, primero que todo, servicio al cliente, segundo que todo, gestión de calidad y tercero que todo, gerencia de proyectos. 3 disciplinas que son clave desde mi punto de vista aquí en el Senado de la República. ¿Qué personaje del conocimiento mundial inspira esa nueva filosofía de servicio? El personaje
mundialmente conocido que más me inspira a mí se llama Albert Einstein. Es una persona que aparentemente era común y corriente, un contador, pero que en sus trayectos de la casa al trabajo y viceversa, tuvo la creatividad para poder sacar adelante los pensamientos que posteriormente desarrollaron la teoría de la relatividad. En adición, es una persona que sufrió mucho, tuvo que dejar todo lo que tenía por las condiciones políticas del momento, y que a pesar de todos esos elementos resultó ser una de las mentes más brillantes de su época. Hablábamos ahora, extra reportaje, de un personaje que es norteamericano, Steve Jobs. Ah, claro que sí, Steve Jobs, el fundador de Apple. Es una persona que admiro enormemente, una persona que lastimosamente no está con nosotros hoy día, falleció hace poco, y que en su momento también invitaba a las personas a que pensaran diferentes. Él utilizaba las palabras en inglés, think different, y hay un discurso de él para la Universidad de Stanford, en su momento muy famoso, que les recomiendo a absolutamente todos los televidentes, donde, por ejemplo, habla de lo importante que es mirar la vida propia en retrospectiva y conectar esos puntos. Hoy día en el Senado de la República, cuando yo miro mi vida en retrospectiva y miro la experiencia que yo tengo, la experiencia que he tenido en el sector privado, la experiencia que he tenido fuera del país, la experiencia que he tenido en lo que es servicio al cliente sobre todo y gerencia de proyectos, cómo esos elementos son realmente fundamentales y útiles, sobre todo en este congreso, a la hora de representar a las personas como debe ser. ¿Cómo los traduce usted aquí a este escenario legislativo? Las tres disciplinas. Bueno, servicio al cliente. Estamos manejando una comunidad de más de 50.000 votantes que creen en mí y que votaron en mí y que esperan que los represente como debe ser. Y para ello es fundamental que yo los trate a ellos como debe ser, como ciudadanos, como clientes, entre comillas, que si no los trato bien, se van. Esa es gran parte de esa fortaleza. Yo estuve un año trabajando en servicio al cliente, atendiendo simultáneamente correo electrónico, teléfono y personas, y lo curioso de esa sección en la que yo estaba es que no era la típica sección de servicio al cliente. Hola, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? No. Ahí llegaban los problemas, ahí llegaban los chicharrones, como les decíamos. Y tocaba ser muy recursivo, muy amable, sobre todo porque me llegaban a mí en especial personas a las cuales nadie más les podía ayudar. Personas donde ningún otro asesor le había podido solucionar su problema. Y con una muy buena actitud, con mucha paciencia sobre todo, y con mucha calidad humana sobre todo, atender a esas personas, escucharlos, primero que todo, y averiguar cómo les podía ayudar. De hecho, esa es me puedo atrever a decir que es mi talento natural, resolver problemas, resolver retos. Es algo que me ha gustado desde niño y es algo por lo que me he destacado siempre y que me gusta. A mí me gusta conocer situaciones y saber cómo puedo mejorar, sea cual sea la situación, sea cual sea el reto. Este es el perfil de uno de los más jóvenes senadores con que ha contado Colombia en muchísimos años, Andrés García Zucardi. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y regresamos en unos instantes. Venga, compadre, ayúdeme aquí a subir esto para vaciar el agua de la fábrica. ¿Para qué? ¿Para seguir contaminando? Eso del río aguanta. Camina, le muestro. ¿Ha vuelto a ver peces? ¿Se ha podido bañar aquí? ¿Necesita más pruebas? No, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental.
De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con el más joven senador de la República, Andrés García Zucardi. Senador Zucardi, usted estuvo estudiando durante 2 años en Alemania, una sociedad más disciplinada, muy desarrollada. ¿Qué ejemplo de sociedad captó de los alemanes? ¿Qué experiencias quisiera traspasar aquí a la sociedad colombiana? En especial 3 puntos. Uno que ya lo mencionaste, que es la disciplina de los alemanes. Es algo realmente admirable y yo insisto en que debemos de aprender de esa disciplina. Y el segundo punto tiene mucho que ver con esa disciplina y es respetar el tiempo de los demás. A la hora de citar a alguien quizás a una reunión o a la hora de asistir a una reunión, sea un almuerzo familiar, sea una cena familiar, si a uno le dicen 7 de la noche, uno tiene que estar 7 de la noche. Yo en lo general llego 5 o 10 minutos antes porque realmente valoro el tiempo de otras personas y de la misma manera espero que otras personas valoren mi tiempo también. Y por último, acerca de la cultura alemana en términos generales, lo que siempre le he dicho a todas las personas con las que tengo la oportunidad de hablar sobre el tema es que en Alemania el Estado funciona realmente bien, funciona muy, muy, muy bien. Y la gente confía en el Estado. Así, los alemanes confían el uno en el otro, porque saben que se están esforzando por hacer las cosas bien hechas. Hablamos de la disciplina, hablábamos de llegar a tiempo y hablábamos de creer en los demás, confiar en los demás y creer y confiar en el Estado. Un ejemplo perfecto es el sistema de transporte alemán. Si un bus les dice, yo tomaba mucho bus cuando estaba en Alemania, y todas las estaciones de buses van acompañadas de un itinerario, ¿sí? Y si el bus dice que llega a tal hora, siempre. Igual con el tren, igual con absolutamente todo lo que tiene que ver con el sistema de transportes alemán. Yo realmente invito a los colombianos a que aprendamos las cosas buenas, las mejores cosas de la cultura alemana o de cualquier otra cultura y las implementemos en nuestra cultura colombiana. A propósito del respeto del tiempo, ¿no se siente un poco desencantado de las deliberaciones, a veces largas y retóricas, acá al interior del Congreso de la República, cuando han sido citados los congresistas precisamente a debatir temas y proyectos puntuales? Bueno, eso es parte de nuevo del pensemos diferente y yo invito a todos los colombianos a que pensemos diferente. Hay un estereotipo de político en nuestro país, donde quizás uno de los elementos más importantes es el discurso. Y en ese estereotipo, el discurso del político en el país es largo y lleno de emoción, ¿sí? Y yo invito a que pensemos diferente. Mis discursos se destacan porque son muy concisos. Generalmente hablo 2, máximo 4 minutos sobre los puntos más importantes. Y ese es mi estilo, esa es mi manera de hacer política y mi manera de actuar. Yo respeto al 100% a todas las personas que tienen estilos diferentes, donde quizás lo que podrían decir en 2 o 3 minutos, prefieren decirlo en 15 minutos, haciendo énfasis sobre diferentes puntos para reforzar sus puntos principales. Pueden contar conmigo en que mis intervenciones van a ser breves y van a ir al grano. Y ese es mi estilo, esa es mi opinión. Y en lo personal me gustaría que las intervenciones de los demás congresistas fuesen similares, fuesen breves, fuesen concisas, fuesen muy objetivas, sobre todo muy respetuosas con los demás. Y yo pienso, porque pienso diferente, que si todos los congresistas hacemos eso, lo que hacemos en 7 horas hoy, probablemente lo podríamos hacer en 3 horas el día de mañana. Esa mentalidad y esa formación suponen que va a ser muy activa su participación, por ejemplo, en la discusión de la gran reforma a la educación que el país está reclamando. Así es.
voy siempre a esforzarme por participar, especialmente en todos los proyectos que tengan que ver con optimizar o con mejorar el Estado o los sistemas que tenemos funcionando en nuestro país. La reforma a la educación es fundamental y especialmente nos va a ayudar con las nuevas generaciones. Entre más invirtamos en las nuevas generaciones, mejor nos va a ir en el futuro. Bueno, la educación es uno de sus aspectos fundamentales de trabajo. De hecho, usted es un ejemplo. Usted tiene 30 años, pero ya tiene, entiendo, además de su pregrado, una maestría. ¿Cuál es esa educación que usted ha adoptado y cuál es la maestría que está adelantando? Bueno, justo ahora yo estoy cursando la maestría. Vengo de un pregrado de administración de empresas, sector privado totalmente. Y como administrador de empresas y gracias a la experiencia privada que he tenido en el sector privado, he tenido una vocación muy especial por el talento humano, una vocación muy especial por el individuo. Y de hecho, la maestría que estoy a punto de terminar ahora es de gestión humana y desarrollo organizacional. La maestría se centra en los aspectos humanos, en los aspectos de las personas que realmente permiten que una organización, sea de cualquier sector, público o privado, para mejorar su desempeño. Por ejemplo, hablando de la gestión del cambio, que ahora es un tema fundamental, la maestría se centra en la gestión del cambio, cómo hacerlo exitoso, cómo involucrar a las personas, cómo realmente generar conciencia en las personas primero, antes de implementar un cambio. Finalmente, en este segmento, cuéntenos, senador Andrés García, tenemos en usted también un senador políglota. ¿Cuántos idiomas habla? Muchas gracias. Bueno, el español, primero que todo. El inglés, muy bien. El alemán, muy bien. De hecho, fue en Alemania donde estaba viviendo. Y por último, el italiano. Tengo unas bases en italiano y en general me gusta aprender. Sean los idiomas o sea cualquier disciplina, es algo que me caracteriza. Me gusta aprender de todo. Bueno, aspectos desconocidos, por supuesto, del más joven senador de Colombia. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos para conocer el aspecto humano, familiar de este nuevo senador de la República. ¡Ole, compadre! Venga, me ayuda a echar estos bultos al río. No, hermano. ¿Cómo que no, compadre? Eso es lo que quiere el patrón. El río quiere otra cosa. Si usted qué es lo que está tomando, compadre. Agua del río. El que nadie volverá a tomar si lo trancamos. Y le desviamos el cauce. Usted siempre me pone a pensar, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. Regresamos aquí a Congreso y Sociedad con Andrés García Zucardi, el más joven senador de la República. Doctor García, lo noto un poco acartonado, rígido, muy formal. Usted es un costeño. ¿Tiene usted todavía, está muy desarraigado de esa cultura o tiene costumbres también costeñas? Sí, efectivamente me siento un poco rígido. Esta es la primera entrevista que hago en mi vida frente a cámaras, en un estudio. Estoy un poco tensionado. En general, soy una persona muy alegre y estuve todo el tiempo en mi vida en Cartagena, hasta ese momento en el que viví en Alemania y después volví a vivir aquí en Bogotá.
he tenido la oportunidad de vivir en mi cultura, la cultura de la costa, la cultura que tiene el son, que tiene esa sabrosura, donde a veces nos comemos las heces, ¿sí? Y también tuve la oportunidad de vivir en una cultura fuera de nuestro país, al igual que en Bogotá, que es una cultura diferente. Y gracias a esas experiencias interculturales he tenido la destreza de adaptarme un poco a la situación. Cuando estoy hablando con colegas del Senado, pues uso un vocabulario un poco más apropiado. Cuando estoy hablando con mis amigos me verán molestando y mamando gallo, así tal cual. Pero sí me gusta mantener un perfil y adaptarme según las circunstancias. ¿Y de la cultura acá capitalina, qué le gusta? A mí, de la cultura capitalina, me gusta especialmente el valor que le dan a los museos y al patrimonio. A mí me gustaría contar en Cartagena con tantos museos como aquí en Bogotá. Por ejemplo, en Cartagena no contamos con un jardín botánico, ¿sí? El jardín botánico que tenemos queda muy lejos y no es muy asequible que digamos a la gente, a la población de Cartagena. Tampoco contamos con un zoológico, por ejemplo. Aquí en Bogotá, en cambio, tenemos el Museo de Arqueología, ¿sí? Son unos elementos que tienen mucho que ver con cultura y que yo valoro enormemente. Me gustaría mencionar uno más, el teatro. Me encanta el teatro, me encanta la música, me encanta la actuación y eso lo vemos especialmente aquí en Bogotá. En Cartagena se ve en ocasiones, pero es algo que no tiene tanta fuerza como se tiene aquí en Bogotá y es algo que yo valoro muchísimo aquí. ¿Cómo transcurre un día normal en la vida de Andrés García Zucardi? ¿Y cuál es su entorno familiar? Bueno, mi vida ahora mismo se aleja totalmente de lo que yo llamaría una vida normal. Estoy muy concentrado en el tema legislativo, leyendo muchísimo. También me encuentro con nuevas situaciones a las cuales nunca me había enfrentado antes, constantemente, porque yo vengo del sector privado, yo vengo de una cultura muy profesional y entro al sector público, donde encontramos una cultura que mezcla lo que es profesional y lo que es muchas veces histórico, ¿sí? Lo que es muchas veces político. Y encontrar un equilibrio entre todos esos elementos me ha costado algo de esfuerzo, pero le puedo decir que me ha ido muy bien y eso ha sido sumamente gratificante. Esforzarme al máximo, siempre con muy buena actitud y siempre siguiendo mis principios y mis ideales, siempre hablando de bienestar, siempre hablando de calidad, siempre hablando de cultura y siempre invitando a todo el mundo a que pensemos diferente. Y es muy gratificante contar hasta ahora con tan buenos resultados. ¿No esperaba llegar tan pronto al Senado de la República? Fue un reto, fue un riesgo que asumí. Si estuviésemos hablando hace 10 años en mi vida, jamás habría pensado que a los 30 años, a los 31 años, habría podido llegar a ser un senador de la República. Algo que quisiera, como mensaje final, decirle a los colombianos, algo que quisiera decir de usted, de sus pensamientos, de sus cavilaciones interiores, que no le hemos preguntado en esta entrevista. Yo le hago un llamado a los colombianos y les digo que por favor se concentren en tener una muy buena actitud en términos generales, como país, como Estado y como colombianos. Que seamos muy solidarios los unos con los otros, que seamos muy proactivos a la hora de ejercer, por ejemplo, el control político, que es un elemento indispensable para que funcione la democracia, que seamos proactivos también a la hora de participar en la política,
que reconozcamos que la política es un elemento fundamental para el bienestar de todas nuestras vidas, que la política es algo realmente, realmente bueno. Y hablar en casos detallados, no generalizar. Si estamos hablando de los políticos en general, hablemos de las cosas buenas. Si estamos hablando de cualquier persona en general, hablemos de las cosas buenas. Y a la hora de hacer críticas, que sean críticas constructivas y muy focalizadas. A la hora de criticar una persona, hablemos de esa sola persona y hablemos de ese solo caso en el que esa persona quizás pudo haber actuado mejor. No hablemos por un solo caso, sea una persona o sea una organización. No estigmaticemos a una organización por un evento aislado, sino que realmente concentrémonos en las cosas buenas, realmente concentrémonos en los elementos positivos y realmente proyectemos a dónde queremos llegar. Una inquietud final, senador García Zucardi. El país por fin tiene un gran propósito colectivo, un gran propósito nacional, es la paz. ¿Cuál será su actitud en función de ese anhelo? Mi actitud, en específico, ahora hablando de la paz, es más bien mantener a las personas informadas. Me he dado cuenta que hay un gran nivel de falta de información. Todos estamos de acuerdo en la paz, todos estamos de acuerdo en que pasemos de esa etapa donde estábamos en un conflicto armado a una etapa de posconflicto, ¿sí? Y lastimosamente, con muchas de las personas con las que he hablado, no les ha quedado muy claro cómo está funcionando el proceso de paz. A la hora de yo sentarme con ellos y explicarles en detalle el porqué de cada una de estas etapas de negociación, el porqué insistir en que se haya hecho fuera del país, el porqué insistir en que no habrá cese al fuego, sino hasta que se haya acordado todo, las personas toman conciencia de las razones que hay detrás de esos elementos y finalmente cuando están bien informadas, estamos todos absolutamente de acuerdo. El proceso de paz es un proceso, el proceso de paz de hoy, actualmente, que está liderando nuestro presidente Juan Manuel Santos, es un proceso muy bien planeado. Es un proceso que tiene todos los fundamentos teóricos y prácticos que tenemos a disposición como humanidad. Y es un proceso que, de nuevo volviendo al individuo, es un proceso que, junto con la ayuda de cada uno de los colombianos, proactivos, que se informen acerca del proceso, que opinen acerca del proceso, va a ser exitoso. Pero solamente con la ayuda de los colombianos. Esa es la mejor oportunidad que tenemos de llegar a la paz y de pasar de esa etapa de conflicto a una etapa de gloria para el país. Bueno, es el perfil de un político moderno. El más joven senador de la República, Andrés García Zucardi, estuvo aquí con nosotros en Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias por su presencia en este programa, doctor García Zucardi. Muchas gracias, Néstor, y muchas gracias a todos los colombianos. Espero que se interesen, espero que participen más en la política con una actitud proactiva y con una actitud positiva. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los invitamos aquí, a Congreso de Sociedad, en una próxima oportunidad.